Bueno, muy buenas tardes. Un gusto encontrarnos en esta tarde gris, fría, que ya el frío está empezando a llegar. Y un día viernes, un buen momento para hablar y conversar acerca de nuestra República, de los poderes del Estado y especialmente del Congreso de la Nación. Y esta tarde nuestra invitada especial es una persona por la cual yo siento un inmenso afecto, que aprecio y quiero muchísimo, y es una diputada nacional de Lomas de Zamora, es decir, que es quien nos representa a todos nosotros, que hoy veo no solamente un montón de estudiantes, también veo profesores y mucha gente de la militancia, que es muy importante. Entonces, Daniela es quien nos representa a todo, especialmente a todos los lomenses que lleva en el corazón. Entonces, la idea era charlar acerca del funcionamiento del Congreso. Daniela, es importante mencionarlo, es licenciada en Ciencias Políticas y también cuenta con una maestría en Administración y Políticas Públicas. A diario charlamos acerca de nuestros estudios de posgrado y la importancia que tiene que ver con seguir ampliando siempre nuestros horizontes y seguir estudiando. Como diputada nacional integra varias comisiones, pero especialmente ha presidido la Comisión Especial sobre Modernización del Funcionamiento Parlamentario del Honorable Congreso de la Nación. Ahí la vemos a Daniela con un marco imponente de nuestro Congreso Nacional. Daniela, te saludo y acá estamos todos para poder escucharte. Hola, buenas tardes a todos y a todas. A Fernanda, mi querida amiga, además de referencia y orgullo, saludarla con todo mi cariño y gratitud. Perdón que ahí está justo sonando el teléfono, pero ahí calculo que ya lo van a atender. Gracias, Fer, porque siempre sos generosa en tu andar, en tu acción, en tu construcción, y la verdad que me parece importante destacarlo previo a dar inicio a este encuentro y a este intercambio, porque no es menor, y creo que además tiene que ver con una lógica de un paradigma de gestión pública hacia el que tenemos que ir, y un poco que fue un paradigma que transitó el recorrido de esta comisión que Fer recién mencionaba, para construir y crear el protocolo para poder sesionar de manera remota o telemática. Así que gracias siempre, Fer, y además de la gratitud, mi cariño de siempre. A Ariadna y a todos y todas las que son parte del gran equipo que conduce Fer en esa facultad. Me da mucho orgullo poder decir que es nuestra facultad de la primera del conurbano, la nuestra de Lomas de Zamora, conducida por una mujer, y que yo, la verdad que en ese momento de que tuve que elegir, no encontré ciencia política en la de Lomas, por eso me fui para la UBA, pero sin dudas definiría nuevamente ahora seguir cualquier tipo de formación en la Universidad de Lomas, y por qué no en la Facultad de Derecho con mi amiga ahí al frente. Así que gracias a todos y a todas por participar. Bueno, Dani, sí, si te parece, me gustaría, para que la actividad sea dinámica, si a vos te parece que yo te haga algunas preguntas, me parece bien situar el contexto en el que estamos. Cuando arrancamos el año, el 1 de marzo, nuestro presidente inauguró su primera inauguración de las sesiones legislativas del año 2020. Aquel 1 de marzo se dio inicio formalmente, tal cual lo prescribe nuestra Constitución Nacional, en su artículo 63, que establece un periodo para sesionar para las cámaras del 1 de marzo al 30 de noviembre. Y fue allí que las sesiones comenzaron, vos estabas ahí presente, pero al poco tiempo surgió esta pandemia. Congreso Nacional, que está integrado por 257 integrantes y otro centenar
de funcionarios, de agentes, que hacen imprescindible y necesaria su participación para el avance de las comisiones y de las sesiones, y la necesidad de sesionar, no solo para dar continuidad a la agenda de temas, sino fundamentalmente para dar tratamiento a los decretos de necesidad y urgencia, que fue el primer tema al cual se abocó el Congreso. Entonces, sería importante que vos nos contaras un poco cómo arranca esto, cuáles fueron esos puntos de acuerdo que dieron inicio a la labor de la comisión, que justamente además a vos te tocó presidir, así que fuiste la protagonista en primera persona de todo esto. Bueno, como bien decías vos, Fer, estamos transitando los argentinos, argentinas y los habitantes de todo el mundo a nivel global una situación excepcional, vamos a denominarla. Con lo cual esa situación excepcional requiere medidas excepcionales en todos los ámbitos de la vida que transitemos cada uno y cada una de nosotros y nosotras. Claramente el Congreso de la Nación, y fundamentalmente el Congreso de la Nación, no iba a estar exento de tomar o de encontrar trabajos o líneas de acción para tener una continuidad laboral parlamentaria, aún en el marco de excepcionalidad, y obviamente con medidas o con formas, vamos a decirle, o herramientas excepcionales. ¿No? Eso es como casi un diagnóstico descriptivo, digamos, de la situación. Ni bien se decreta el aislamiento, el ASPO a nivel nacional, a fines de marzo, el Congreso obviamente, como todos los lugares, era un lugar donde había mucho tránsito de personas, con lo cual había que evitar ese primer tránsito. Los primeros días de este aislamiento se mantuvo un decreto que el presidente sancionó de poder trabajar sin asistir a las comisiones, sin que sea de manera presencial. Me parece importante ahí aclarar algo. Durante todo ese tiempo, más allá de que todavía no se había sancionado el protocolo, pasaron por las comisiones informativas 19 ministros y tuvimos más de 25 comisiones informativas de los distintos temas. Con lo cual, nunca dejó de trabajar el Congreso. Eso me parece importante aclararlo porque, como siempre, hay como especulaciones mediáticas, a veces malintencionadas, queremos que vuelva a sesionar o queremos que vuelva. Nunca dejó de trabajar el Congreso, siempre estuvimos trabajando y generando estas líneas de trabajo excepcionales para poder seguir con la labor parlamentaria. Cuando empezamos a entender que obviamente el aislamiento se extendía y lo veíamos a partir de las medidas que fue tomando el presidente, el Poder Ejecutivo, que nosotros teníamos que de alguna manera acatar con la situación de 257, como decía Fer, diputados y diputadas, muchos en sus provincias, con lo cual venir hacia acá era muy complejo, y además de eso, cada vez que el Congreso se reúne a sesionar, alrededor de 500 personas son las que se mueven en torno de esa sesión. Si partimos desde el primer punto del ciclo de las políticas públicas y tenemos que elaborar un diagnóstico, el primer diagnóstico que podemos compartir era, evidentemente y casi por sentido común, sesionar de manera presencial era imposible. O no estaba dentro de las recomendaciones que el presidente y que el equipo sanitarista había generado y había recomendado para toda la población. Con lo cual, y con el primer objetivo de cuidar a los trabajadores y las trabajadoras del Congreso, es que empezamos yo le digo, desandar la incertidumbre, que lo podemos aplicar a cualquier situación de esta pandemia, pero a desandar esa incertidumbre hacia las sesiones telemáticas. Real que la comisión encargada de elaborar esa herramienta fue la Comisión de Modernización. Ahora, también es real que cuando nosotros y nosotras nos inscribimos, los diputados y las diputadas que componemos esa comisión, nos inscribimos, era otro mundo.
Vamos, nunca imaginamos al inscribirnos en esa comisión, o al manifestar la voluntad política de ser parte de esa comisión, que íbamos a estar trabajando en un protocolo para la continuidad de las sesiones telemáticas, digamos. Con lo cual, en ese mundo en el que en un primer momento nos habíamos anotado o incorporado a la comisión, claramente hoy, al día del momento de iniciar la comisión, era otro. Fue la primera comisión que se constituyó de manera telemática, compuesta por 15 diputados y diputadas, porque es una comisión especial, en el que, como haciendo un poco referencia a tu pregunta, Fer, teníamos necesariamente que encontrar puntos en común. Porque el objetivo era común también, que era lograr encontrar la herramienta, la mejor herramienta posible para esta excepcionalidad. El punto, o esta instancia de punto en común fue por lo menos entender esto que planteamos recién, que el diagnóstico indicaba que la sesión presencial no era posible y que teníamos que trabajar en un protocolo hacia las sesiones remotas. La palabra protocolo surgió justamente porque otro y el gran punto en común, y esto para los abogados y las abogadas o los que están en formación, fue que no íbamos a modificar el reglamento de la Cámara de Diputados. El reglamento de la Cámara de Diputados no fue modificado en lo absoluto, digamos. Se incorporó un protocolo para sesiones telemáticas, pero no se modificó el reglamento. Después podemos discutir, y quizás en otro contexto, si es necesario generar alguna modificación del reglamento, de distintas posturas al respecto. No era este el momento ni el contexto para trabajar esa discusión. Habíamos entonces encontrado otro punto de acuerdo, que era el reglamento de la Cámara no se toca. El artículo 14 del reglamento nos permitía, a partir de su interpretación, poder generar una herramienta para poder sesionar. Esa herramienta se llamó protocolo porque lo propusimos y lo acordamos en la comisión, y a partir de ahí, de ese primer encuentro y de esa primera puesta en común de los puntos que recién les mencioné, es que arrancó el trabajo hacia la redacción del protocolo. Esto, digo, para iniciar y respondiendo un poco a tu pregunta, Fer, el diagnóstico, como entiendo deben haber hecho ustedes en la facultad, porque yo me reuní con vos, me acuerdo, unos días antes de que se decretara el aislamiento obligatorio, sí. y vos ya estabas analizando cuál era la situación. Entonces, digo, me parece importante para todos y todas las que en algún momento entendamos el trabajo público como una opción de vida, ¿no? Entiendo que acá hay muchas presentes que lo entienden así, o que trabajan en la administración pública. Digo, cuando uno genera o trabaja en la generación de políticas públicas, digo, y podemos pues tener diferencias ideológicas, partidarias, y un montón de cosas, pero para elaborar políticas públicas sí o sí hay que partir de un diagnóstico, digamos, y parece algo normal o medio de sentido común, pero a nosotros nos valió mucho poder establecer eso, que lo primero que teníamos que hacer era diagnosticar la situación, porque en el diagnóstico encontrábamos, porque el diagnóstico, que es, digamos, algo hasta un poco descriptivo también, encontrábamos los puntos en común, que no es menor para iniciar un proceso, un camino de co-creación y de colaboración normativo, encontrar puntos en común. Eso como primer tema. Fueron esos: no tocar el reglamento, primero, cuidar a los trabajadores y trabajadoras de la Cámara, no tocar el reglamento de la Cámara, y el artículo 14 que nos permitía esa interpretación para elaborar el protocolo. Ni hablar que después se suma esto la Corte, ¿no? Lo que la Corte, a partir del pedido de Cristina, manifiesta respecto de la potestad del Congreso de interpretar su propio reglamento. Entonces, digo, con ese conjunto de situaciones acabadas y diagnosticadas fue que se constituyó, o que digamos, de eso se trató la primera reunión de comisión. Además de constituirla formalmente, de establecer este primer diagnóstico. No sé si eso y respondía un poco lo que vos preguntabas. Sí, totalmente.
iba justamente a cuál fue el marco en el cual decidieron trabajar, porque en todo grupo uno tiene que ir generando consensos y acuerdos para poder construir. Y sería bueno que nos pudieras contar cómo han sido las sesiones con el sistema telemático. ¿Ha habido complejidad en la operatoria, en la funcionalidad, en los tiempos? ¿Los diputados y las diputadas se han podido adaptar a este nuevo sistema? Bueno, te agrego un tema más para poder llegar a esto también. De la comisión, y hoy esto a los abogados, juristas, les va a servir como dato, participaban, la mayoría eran entre abogados y politólogas. Pero la diputada Camaño, el diputado Tonelli, son dos personas que saben mucho del tema jurídico y fundamentalmente del tema reglamentario. Con lo cual, imagínense el desafío que era poder trabajar hacia una elaboración de un reglamento, en este caso enmarcado en un protocolo, generando instancias de consenso con compañeros y compañeras, colegas, que tanto saben del tema. La verdad que fue como diputada que circunstancialmente está ocupando este rol y que no pude transitar, no sé, en realidad no pude aprender lo que es normalmente ser un diputado o una diputada, porque todavía no tuve tiempo de vivir la normalidad, pero la verdad que encontrarme con ese primer aprendizaje fue maravilloso, digamos. Esto, digo, como alumna eterna, porque creo que todos y todas somos estudiantes eternos, poder encontrar de cada instancia que transitamos una oportunidad de aprendizaje me parece una situación absolutamente maravillosa y de mucho privilegio para los que la transitemos, y por eso hay que otorgarle mucho valor. La verdad que transitar eso con estas compañeras fue muy enriquecedor, y tomamos la definición de la redacción final del protocolo, que fue un trabajo en velocidad, con mucha vorágine y muy intenso, partió de la base del análisis minucioso de los más de 11 proyectos que se habían presentado al respecto. Porque en el tiempo que transcurrió entre que se constituye la comisión y se declara el aislamiento, en esos días que transcurrieron desde la declaración del aislamiento hasta que efectivamente constituimos la comisión, muchos diputados y diputadas habían presentado proyectos, con lo cual, para abordarlo y iniciar un primer borrador, analizamos minuciosamente los aportes de los más, entre 11, 12, sí, creo que estamos en 12 proyectos que se presentaron en línea con poder encontrarle una vuelta a la sesión telemática. Con lo cual, digamos, ya le dimos una impronta a ese trabajo de co-creación, ¿no? De colaboración. Y acá un poco lo que decíamos hace un rato, que lo tomaba de tu introducción, Fer, nosotros planteamos un trabajo desde un paradigma, desde la perspectiva de un paradigma de gestión pública, que es el paradigma del gobierno abierto, ¿no? El gobierno abierto que tiene el marco teórico del gobierno abierto que tiene tres pilares que lo constituyen, que son transparencia, colaboración y participación. Nosotras, en el recorrido que tuvimos con Fernanda en el Consejo Deliberante de Lomas, trabajamos desde este paradigma distintas políticas públicas desde el Consejo que invitaban a la participación activa de la ciudadanía en la co-creación de políticas. Bueno, esta no fue la excepción, digamos, incorporamos esa perspectiva para trabajar, para el trabajo, para una dinámica, y pudimos, cualquier persona que compone esa comisión va a poder decir lo mismo, digamos, no lo digo yo sola, trabajamos en un protocolo, o logramos un protocolo co-creado colaborativamente. Y me parece que eso es trascendental debido al tema que estábamos tratando. Obviamente después se requirió una adaptación que va de lo analógico a lo digital de los diputados y las diputadas, ¿no? El típico miedo a lo digital que transitamos todos aquellos y todas aquellas que somos analógicas de nacimiento, digamos. Nosotras no somos nativas y nativos digitales, yo soy una de las diputadas de la comisión, era de las más jóvenes, y sin embargo tampoco soy una nativa digital, digamos, y siempre lo digo muy claramente, yo no terminé la secundaria teniendo un celular.
hay pibes y pibas que hoy ya están desde chiquitos con esas tecnologías incorporadas, casi como al estilo de vida. Con lo cual, si, hasta los que somos y las que somos más jóvenes, habitar lo tecnológico implicaba cierto resquemor o cierta incertidumbre. Entonces hubo un proceso de adaptar o adaptarnos desde la lógica analógica a la lógica digital, con capacitaciones, muchas capacitaciones, y con pruebas o procesos de prueba y error. Todo esto sucedió una vez aprobado el protocolo. ¿Sí? Una vez aprobado el protocolo, cuando ya teníamos todo ese camino delineado, fue que trabajamos en el prueba y error y en la capacitación de todos los diputados y las diputadas. Todo esto que estoy diciendo sucedió en 3 semanas, no es que nos tomamos 5 meses para hacerlo. De lo menos 2 semanas ya teníamos el protocolo terminado y ya teníamos la sesión convocada. Una de las comisiones que cumplió un rol importantísimo, y me parece que a ustedes como estudiantes de Derecho también les puede servir, es la Comisión de Labor Parlamentaria. La Comisión de Labor Parlamentaria, que es la comisión que componen los presidentes y las presidentas de los bloques, tuvo un rol trascendental, fundamental en este proceso, porque allí se acordó la posibilidad de ir hacia la sesión y la aprobación del protocolo como punto número 1 del temario, pero de manera remota, ¿se entiende? Digamos, algunas interpretaciones estrictas o más conservadoras del reglamento decían que para igual incorporar el protocolo deberíamos haber tenido una primera sesión, o debíamos tener una primera sesión presencial. Bueno, no, con esto que yo les conté, nosotros habíamos hablado eso, y en labor parlamentaria se logró el acuerdo para que fuera la primera sesión telemática, y dentro de esa primera, el primer punto a aprobarse y a tratarse fuera la aprobación del protocolo. Esto digo, lo digo, cuando me preguntan, capaz no doy tanto detalle, pero estando acá con abogados, abogadas o futuros abogados y abogadas, me parece pertinente este dato, donde se cruza lo reglamentario con lo político, como siempre, como siempre en la vida, ¿no? Las voluntades políticas que necesariamente tienen que existir para lograr acuerdos y así poder destrabar o encaminar soluciones que repercuten en un colectivo enorme como es, no solamente el de los diputados, sino el trabajo de los diputados como representantes en la legislación de todo un pueblo, ¿no? Las sesiones son muy sencillas, es casi como, la plataforma es muy sencilla, lo que pasa es que se establecieron las instancias de reconocimiento con RENAPER, ¿no? Nosotros para ingresar tenemos que sacarnos 3 fotos, y es muy chistoso porque nos van a ver, si prestan atención, cuando haya alguna sesión y miran antes de las votaciones o cuando estamos por dar el quórum, estamos así, se nos ve a los diputados por las camaritas que están. Y son las caras que hay que hacer para el reconocimiento de RENAPER, ¿no? Te dice guiñe el ojo derecho, guiñe el ojo izquierdo, sonría y te va, es como medio random las indicaciones que te da y ahí se genera el reconocimiento facial. Y después la otra verificación es la del VPN, que es la red de la Cámara de Diputados. Los diputados y las diputadas tenemos nuestro usuario, nuestra contraseña que es absolutamente personal, y que podemos, a partir de instalarla en el celular o en la notebook, ingresar al sistema de la Cámara. Es un sistema cerrado, ¿no? Solamente lo tenemos los diputados y las diputadas. Y a partir de ese sistema ingresamos a esa app, como le dicen o le decimos, que se ve todo el recinto, el hemiciclo, te aparece la posibilidad cuando se inicia la votación, confirmar, afirmativo, negativo, abstención, y después ves quiénes votaron, cómo fue la votación o la voluntad de voto de cada diputado o diputada. Vamos, es absolutamente sencillo, no cambia, no es muy distinto a las formas en que se están formando hoy los estudiantes y las estudiantes de Derecho, digamos. Lo que requería adaptarse a un sistema.
lo haces un par de veces y ya está, digo, es algo que lo empezás a incorporar como cualquier hábito. Así que fue más por ese lado, acostumbrarse a la herramienta para después implementarla con las medidas de seguridad pertinentes para esto. Y me parece otro punto importante que les agrego, es esto de la responsabilidad, figura en el protocolo, la responsabilidad de los diputados y diputadas, ¿no? Vamos, si algún diputado o diputada hace mal uso de querer vulnerar el RENAPER, bueno, la verdad que es una responsabilidad grave de parte de ese diputado o diputada, más allá de si se vulnera o no, digamos, estás vulnerando una base de datos, digamos, del gobierno nacional, digamos, es complejo eso, con lo cual es muy importante la responsabilidad respecto de sus claves y contraseñas y usuarios que hacía cada diputado y cada diputada. Daniela, vos mencionaste la comisión en la que estaban trabajando. No es casual que haya estado integrada en las autoridades más importantes de la comisión por 3 mujeres. Vos de presidenta, de vicepresidenta Los Penato, Silvia Los Penato, y la otra vicepresidenta Graciela Camaño, que hoy la escuchaba en las reuniones del Consejo de la Magistratura. Entonces, esto no es casual y yo creo que tenés seguramente algo para apuntarnos de lo que ha sido esta relación de trabajo con esas compañeras, pero también me gustaría que nos contaras un poco cómo funciona el protocolo, porque hablaste del protocolo, como bien señalaste acá, la mayoría somos abogados, abogadas, hay estudiantes, nos gustaría tener más precisión en ese protocolo, también si este protocolo lo podemos compartir. Me parece importante porque todo esto va a quedar en la historia. Y hoy todos estamos siendo partes de esa historia. Bueno, primero generalmente las mujeres estábamos como relegadas de los asuntos de modernización, ¿viste? Eran como temas que pertenecían a los hombres, como un montón de temas que por temas culturales o por esta situación de esta cultura patriarcal que muchas veces nos tiene a todos y todas inmersas, había temas que son más de mujeres, había temas que eran más de hombres. El tema de modernización era un tema más de hombres. Entonces, que las autoridades, la presidencia haya estado compuesta por 3 mujeres, fue fuerte, digamos, para mí fue absolutamente gratificante, porque aparte poder compartir con Los Penato y con Camaño ese proceso, que obviamente en términos ideológicos estamos en puntos, digamos, distintos, tenemos nuestras diferencias y enhorabuena tenemos nuestras discusiones también al respecto. Pero transitar con mujeres esto hizo que todo fuera mucho más llevable, vamos a decirle, ¿no? Digamos, fue grato el trato. Yo hablaba con Camaño un montón de veces por día, hablaba con Los Penatos, después las secretarias, son 3 secretarios y secretarias que componen la comisión, 2 eran mujeres, con lo cual era mayoría casi absoluta de nosotras. La secretaria de otro interbloque, Flavia Morales de Misiones, y Dolores Martínez de la UCR, también era parte de los que componían la secretaría. Y después, bueno, Danilo de mi bloque, Danilo Flores de La Rioja, que era el otro compañero que tenía yo en mi bloque componiendo ahí. Pero la mayoría mujeres y pudimos trabajar muy bien. A ver, cuando digo de hablar de trabajar bien y generar instancias de consenso o puntos de acuerdo para poder avanzar, no estoy diciendo que no discutimos. Discutimos y un montón, intercambiamos y un montón, pero siempre habiendo planteado o habiendo encarado este proceso con premisas básicas que excedían la pertenencia partidaria de cada uno de nosotros, porque estaban hablando de un momento global que estaba atravesando nuestra población, bueno, medio que no hubo tampoco mucho margen. Sí, no te voy a decir que estaban todos los diputados y diputadas de acuerdo con ir a las sesiones telemáticas, por eso es mentira, lo vieron en los medios. Había un montón de
de diputados de la oposición, que a diferencia de estas compañeras que componían la comisión, planteaban otras cosas. Entonces, digo, tuvo también discusiones hacia adentro de los distintos bloques. No fue nuestro caso. Nosotros, por suerte, yo logré todo el apoyo del presidente del bloque, que es Máximo Kirchner, desde el primer momento para poder avanzar en este trabajo, y también del presidente de la Cámara, de Sergio Massa, y la verdad que eso también, esa generosidad de los dos, lo tengo que reconocer. Yo no solamente arrancaba mi periodo como diputada, nunca había no solo presidido una comisión, sino que no había ni asistido a una comisión, porque todavía no había arrancado el periodo ordinario, y no solamente pudimos hacerlo de manera telemática, sino que además fui parte de comisiones de labor, por eso me interesaba comentarlo, digamos. Pude participar de comisiones de reuniones de labor de esta gran institución como es el Congreso. Así que eso vale destacarlo también respecto al andar de esta comisión. Respecto puntualmente del protocolo, obviamente es accesible, que es público, es un documento público, con lo cual cualquiera, Fer, si te parece, yo te lo paso, se lo paso a Ariadna para acceder más fácil, pero entiendo que también si se busca en lo que es el recorrido legislativo también tiene que estar publicado ya, si no está igual se los paso. El protocolo me parece importante destacar que tiene indica una metodología para llevar adelante una herramienta. Y acá quiero ser muy clara, el protocolo no es la herramienta tecnológica. Vamos. Y la herramienta tecnológica no es el fin en sí mismo. Ninguna de nosotras se enamora de la tecnología. En este caso, la tecnología es una herramienta. Lo más importante en el Congreso de la Nación, al menos en la Cámara de Diputados, que es lo que me toca transitar a mí en cualquier ámbito, sigue siendo la política. Vamos, la política es, y la discusión política es lo que caracteriza el andar de esta institución, ¿no? De este poder. La herramienta telemática, la herramienta tecnológica es eso, es una herramienta, un medio, digamos, no un fin en sí mismo. El protocolo no describe situaciones tecnológicas o tecnocráticas. El protocolo describe accionar de los diputados para vincularnos con una herramienta para poder sesionar de manera telemática. Vamos, indica las instancias de certificación que tiene que haber previo al ingreso, recorre, y esto es importante, recorre todo el proceso legislativo, desde la entrega del proyecto hasta la aprobación del proyecto, en el medio también las comisiones, y regula una característica, esto sí me parece también importante, las sesiones son sesiones especiales. Con lo cual, enmarcado en el reglamento de las sesiones especiales del Congreso, es que este protocolo funciona, digamos. Y genera la dinámica o permite visibilizar la dinámica de, insisto, todo el proceso, desde la entrega de los proyectos, pasando por el trabajo en comisiones, los dictámenes y las sesiones y la aprobación de los proyectos en la sesión. Todo eso está en el protocolo, así que obviamente te lo mando, Fer, ni bien terminamos esto. Gracias, Daniela. Y tengo que preguntarte si hubo resistencias para sesionar, si considerás que esas resistencias pudieron haber sido superadas, y cuáles fueron, bueno, las causas un poco de estas resistencias, ¿no? Bueno, sí, hubo resistencias, ¿sí? Y fueron públicas, digamos. Hubo resistencias, esto me lo adjudico yo misma, porque es una mirada subjetiva, digamos, que tiene que ver con mi verdad relativa. Cuando hubo que correr de eje la discusión por la incipiente discusión por el impuesto a las grandes fortunas,
ya no era factible sesionar de manera telemática, sino que había que hacerlo de manera presencial para cierto sector de la oposición, digamos. El problema no era la resistencia hacia el protocolo, sino otros temas, ¿no? Tiene que ver con otros intereses que hay, y esto, insisto, que asumo mi mirada respecto de lo que estoy diciendo. Después, otro tipo de resistencias tenían que ver con adaptar, como te decía antes, la vida o el andar analógico a lo digital, pero que no fue mucho más que probar un par de veces, digamos, no hubo grandes problemas, no hubo ningún problema en las sesiones realmente. Quizás en algún momento se manifestaron cosas como, bueno, que se garantice la accesibilidad de los diputados porque los pibes, las pibas y los estudiantes, como así los trabajadores que están trabajando en home office o de manera de teletrabajo en este momento. Cada uno se está garantizando la forma de conectarse, digamos, los que son, yo tengo amigas y amigos trabajadores que trabajan en empresas privadas y se compraron para garantizar que no se les caigan momentos puntuales la conectividad, se compraron el router, que le salió de 2.000 pesos o 3.000, no sale mucho más que eso. Ahora, digo, saquemos un diputado o diputada nacional tranquilamente puede garantizar esa conectividad. Lo que nosotros planteábamos es, ante esas resistencias, si querés, que no son tan de intereses políticos, sino que tenían que ver con lo digital o la herramienta digital. Así como los docentes y las docentes se adaptaron, y como los estudiantes de todos los niveles, porque desde los chiquitos y chiquitas hasta los estudiantes universitarios, así como los médicos y la medicina se adaptó a esta nueva forma a partir de la pandemia, así como los trabajadores que están en distintas empresas se adaptaron a partir del teletrabajo. Todos se adaptaron y todas se adaptaron, como nosotras y nosotros diputados no podríamos hacerlo también. Digamos, ponerle trabas era solamente con el fin de demorar la discusión, pero no mucho más. Nosotros no dimos mucho margen a que esa discusión se dilatara demasiado porque era sencillo, era lograr este protocolo para que no quedaran más dudas respecto de la posibilidad certera, transparente, de sesionar de manera telemática. Clarísimo. Me gustaría preguntarte cuáles son los principales debates que se vienen, los próximos, y los que más te preocupan, ¿no? En torno de esto por su importancia, la envergadura. Mira, una de las discusiones que tuvimos durante la comisión y el armado del protocolo fue porque ni bien se declara o se decreta el ASPO, sale una resolución presidencial que se podían presentar proyectos resolución presidencial de la Cámara, ¿no? Que solo se podían presentar proyectos vinculados a COVID. Nosotros tuvimos discusión en el armado del protocolo y logramos, digamos, encontrarnos se pueden presentar todo tipo de proyectos, digamos. No tienen que estar solamente vinculados a COVID. Con lo cual ahí medio que, si vos me preguntas qué discusiones, en las comisiones se discuten los temas como se hubieran discutido en las comisiones normales, que de alguna manera define el presidente de las comisiones, o la presidenta de las comisiones. Estoy participando en distintas comisiones y el temario implica, si bien hay prioridades, qué sé yo, los temas de salud, que fueron los que se aprobaron en las primeras sesiones, sobre el reconocimiento a los trabajadores de la salud, o los trabajadores de seguridad, que fueron los que se aprobaron en las primeras sesiones, que se entiende que son temas absolutamente prioritarios, eso no deja por fuera y guardados en un cajón los proyectos que quizás no tengan que ver absolutamente o completamente con el COVID, pero que tienen que ver con cualquier tema que se presente para la dinámica representativa y dinámica parlamentaria. Por ejemplo,
yo presenté un proyecto respecto de la declaración de el Día de los Recicladores para poder dar más difusión a la separación en origen. Digamos, después podemos discutir las prioridades, o la torre de prioridades, ¿no? La pirámide de prioridades, que es, insisto, subjetiva, porque siempre encontramos, hoy por hoy, la situación es tan compleja para todos los sectores que todos los temas terminan siendo igual de prioritarios, digamos, no hay una pirámide. Con lo cual yo creo que las discusiones que se están dando ya y que se van a dar en las comisiones son de todo tipo. Ahora bien, claramente que está expectante poder tratar el proyecto de grandes fortunas. Y más aún, ¿no? Más allá de ese proyecto que ya fue, que es público, no el proyecto porque todavía no está, pero digo, sí la voluntad política de esa presentación, también estamos en una discusión de un modelo productivo, ¿no? Digamos, un modelo productivo que entendimos hasta ahora que avasalla, vulnera, que excluye, y que por lo menos este momento necesariamente implica, no digo una transformación automática, porque los paradigmas no se cambian por sí solos, se cambian si hay voluntad de los actores y actoras políticas para que eso cambie. Con lo cual, si hay voluntad política, iremos hacia ese cambio, no es automático el cambio, ¿no? Digo, un básico. Pero sí, me parece que se puede rediscutir o discutir nuevos paradigmas, o esto de nuevos modelos productivos. Máximo en el último, una de las últimas sesiones que tuvimos, que cerró él, fue maravilloso ese discurso. Digo, si bien a cualquiera que esté formándose le recomiendo poder acceder y escucharlo o leerlo, porque la verdad que fue unos minutos de clase magistral. Él dice, el sistema productivo tiene que, digamos, esta falsa dicotomía, ¿no? De la salud versus el mercado, la salud versus la economía, que es falsa, o sea, es una falsa dicotomía. O hambre mata cuarentena, se estuvo en algún momento eso hablando, dice, ¿cuándo el hambre va a matar a los sectores, o la concentración de la riqueza, por ejemplo, ¿no? Digo, tenemos que ir hacia un modelo productivo, dice, que amigue o que vincule lo productivo, la producción con la ecología, y hace esta referencia, el 14 bis con el 41 de la Constitución. Entonces, plantea un espacio de pensamiento interesante, ¿no? Digamos, tenemos que discutir esto, digamos, entendemos la necesidad de producir para, a los distintos planteos de los sectores económicos. Ahora bien, necesitamos también tener ambientes saludables donde generar esos circuitos económicos. Si no, siempre son los sectores más vulnerables los que terminan afectados, ¿no? Digo, en el Día Mundial del Ambiente, hoy nos permitimos plantear eso, digamos, lo ambiental como lo social, digamos. Si se muere gente, no puede ser buena la pandemia, digamos, por más que haya delfines en el riachuelo. Sí, tal cual. La verdad que coincido con lo que estás diciendo, y justamente te iba a pedir algunas reflexiones en torno de que hoy era el Día Mundial del Medio Ambiente, y yo sigo y conozco muy bien toda la gran cantidad de actividades y acciones en las que vos estás trabajando desde hace ya muchos años, que tienen que ver con el cuidado del ambiente, con la preservación, con la sustentabilidad, con la disposición y el tratamiento de los residuos, y con todo lo que tiene que ver con el derecho a un medio ambiente sano. En función de esto y del día tan especial que estamos viviendo, ¿cuál sería tu reflexión al respecto del tema del medio ambiente? Primero, partir de la necesidad de, un poco como muchas mujeres jóvenes acá que veo, compañeras de lucha, ahí está la concejala Fabiana Alfaya, la estoy viendo, y ella estuvo muy presente ahí en todos los procesos que vimos desde el colectivo de mujeres.
Así como logramos incorporar a la discusión de la agenda que la perspectiva de género tiene que estar incorporada en todas las políticas públicas, así también la perspectiva ambiental. Digamos, no podemos pensar en lo ambiental como el oso polar arriba de la bolita de nieve derritiéndose, que no digo que no lo tengamos que considerar, lo que digo es que lo ambiental tiene que ver con problemáticas sociales, digamos. Si nosotros no entendemos que la pobreza, el hacinamiento, la falta de acceso a los servicios básicos, la vulnerabilidad habitacional repercute, tiene un impacto ambiental absolutamente negativo, entonces estamos en un problema, porque vamos a seguir dejando a lo ambiental como un logo verde, que a veces es más canchero y a veces es más molesto o progresista y no como una política de Estado, digamos. Proponemos la transversalidad de lo ambiental a todas las discusiones de política pública, eso como fundamental. Y después, en esta línea que planteaba Máximo en este discurso, y que lo tomamos, entender que un sistema productivo, un modelo productivo, tiene que considerar el bienestar o un ambiente sano donde los hombres, las mujeres, los niños, las niñas puedan desarrollarse. Entonces, incorporar esa perspectiva a todo nuestro andar me parece que es un desafío. Los pibes y las pibas lo traen más incorporado, ¿no? A nosotras, que además de que no somos nativas digitales ni nativos digitales, tampoco incorporamos tanto desde chicos por un tema cultural este cuidado de lo ambiental como una perspectiva social. Todas las políticas públicas que venimos llevando adelante en Lomas respecto de los temas ambientales tienen su origen en el objetivo fundamental de la inclusión social. Daniela, si te parece, vamos a empezar a atender a las preguntas de nuestra audiencia, que hay un montón de preguntas que estoy viendo. Te voy a dar lectura a la primera, es de Lautaro Pitier, que es un docente de la facultad, un colega de la gestión, que hace, bueno, no vale, Lautaro, hay tres preguntas en una. Las voy a decir las tres y, bueno, le das respuesta en forma genérica. Dice, ¿cuáles son, a su juicio, los debates pendientes que el Congreso debe dar con más urgencia? En materia de género, ¿considera la ley de paridad de género fue eficaz? ¿Observa cambios significativos? Y también, en materia de género, ¿considera que en las organizaciones gremiales hay una representación equitativa? Bueno, respecto a los debates pendientes que el Congreso debe dar con más urgencia, digo, lo mencioné hace un ratito, me parece que esto de la pandemia nos obliga también a repensar este sistema productivo que fundamentalmente notamos y es evidente, excluye, vulnera y siempre son los sectores con menos recursos los que terminan siendo como de alguna manera víctimas de estos sistemas, ¿no? Me parece que esas discusiones y las que tienen que ver con una redistribución de los ingresos de alguna manera un poco más eficiente y eficaz también son temas que se van a debatir y que están ahí a instancia de debatirse. Me parece importantísimo sumarle a esto el rol del Estado, ¿no? Digamos, hoy estamos viendo cuán importante y cuán fundamental es el Estado presente en un Estado grande, también me va a discutir en términos teóricos, un Estado grande, no voy a decir que inicialista, que pueda también en estos momentos de crisis redireccionar las acciones y contener a las sociedades para que el bienestar sea el fin último, ¿no? Digamos, último principal. Respecto al tema de materia de género, ¿la ley de paridad de género fue eficaz? Evidentemente sí, porque logramos que existan listas paritarias. Si no hubiera estado, no lo hubiéramos logrado. Digamos, la lucha de las mujeres se da cuenta de que si no nos organizamos y vamos por las reivindicaciones a partir de leyes, después es complejo que por voluntad solamente sucediera. Pasó con Cristina en la lista del 2017, que ya habiendo paridad a nivel provincial, pero no nacional, ella definió políticamente generar una lista paritaria. Pero no era una obligación, con lo cual nos pasó que hoy estamos viviendo, transitando un recinto que no tiene paridad.
digamos, no hay paridad de género hoy en la Cámara de Diputados. Sí, nuestro bloque, a partir de la asunción de Claudia Bernaza, que asumió, ella estaba presencial, pero ya con las sesiones telemáticas, el bloque del Frente de Todos fue por primera vez el primer bloque, vale la redundancia, que estaba compuesto de manera paritaria. No obstante, se presentó, lo presentó Cristina Álvarez Rodríguez, una enmienda temporaria a la ley de cupo, a la ley de paridad, porque, claro, después surgen las problemáticas de cómo se completa cuando hay corrimientos. Con lo cual esta enmienda, que obviamente es a tratarse, incorpora que temporariamente sean mujeres las que asuman hasta que se complete la paridad de géneros en el Congreso. Todavía no se trató esa ley, pero si buscan, Cristina hizo varias declaraciones al respecto y está presentada. Y acá me corregí recién, no es de géneros, es de género. Quizás nos quedan dar determinadas discusiones respecto de las minorías, que son las minorías trans, que también pueden generar un montón de aportes y, digamos, sería también un desafío de la política incorporarlas en estos espacios institucionales, ¿no? Tanto el Ministerio de Mujeres de Nación como el de provincia, también en nuestro distrito, hay compañeras trans que están en lugares de definición, pero me parece que eso también tenemos que seguir empujándolo, ¿no? Y generándolo. Y bueno, me preguntaba por las organizaciones gremiales. O sea, no es si yo considero o no que hay representación equitativa, no hay, digamos, no por una consideración, sino porque se ve, digamos, no son la mayoría hombres, pero no, digamos, no estoy tirando en contra de nadie, estoy haciendo un análisis de la realidad. Volvamos a lo básico de las políticas públicas y de la ciencia política o de cualquier ciencia, hagamos un diagnóstico empírico. Bueno, no hay. Obviamente las luchas de las mujeres, la lucha del colectivo Mujeres y Disidencias, hace que los cambios se generen y que se logren un montón de cosas que sabemos que todavía nos faltan, sabemos que tenemos como principal y gran objetivo erradicar la violencia por cuestiones de géneros, pero que ese proceso no es solamente hacia esa punta del iceberg que son los femicidios, sino a todo ese iceberg que compone todas las violencias que existen hacia las mujeres y las disidencias, y que me parece que es una discusión pendiente. Si nosotras y nosotros y nosotres seguimos dando esas discusiones, seguramente ya para los pibes, para las pibas, para las nuevas generaciones, encontrarnos con organizaciones de cualquier tipo donde haya representación equitativa va a ser algo del sentido común, digamos, no a lo que tengan que luchar, sino una lucha dada por todos y todas nosotros. Y otra pregunta es la pregunta que... acá está. La pregunta es de Martín y dice, buenas tardes, pensando en la normalidad, ¿qué opinión le merece la incorporación de las nuevas tecnologías como una forma de ampliación de los mecanismos de participación ciudadana? Me parece, primero me parece buena la pregunta, segundo me parece que tenemos que en algún momento hablar de la normalidad, cuál será, pero más allá de eso, me parece que las tecnologías como herramientas, bienvenidas sean. El otro día tuve una reunión organizada por un think tank, estaba también CIFEC, y participé yo como oradora, y en algún momento se realizaron la pregunta de las tecnologías pueden llegar a ser la herramienta, no, puede llegar a ser lo que amigue a la sociedad con la política o con el Congreso, que es como una institución que tiene mala fama. Bueno, la verdad que no, lo que tenemos que lograr es que deje de ser la política esa entelequia vapuleada de lo malo y nosotros la sociedad por fuera mirándola desde lejos, digamos. Entender que la política nos invade, nos compone a todos y todas, me parece que es un desafío, digamos.
para los alumnos, para las alumnas, para las instituciones formativas, para las instituciones de todo tipo, para los medios, para las organizaciones de la sociedad civil, que a mí no quiero decirles tercer sector, porque para mí no existe un tercer sector, son organizaciones de un único sector, que es el Estado, el que tenemos que entender que componemos todas y todas, el que tenemos que componer que tenemos que hacer mejor todos y todas. Claramente las tecnologías tienen que ser herramientas que nosotros como seres humanos de la raza pensante tenemos que incorporar para nuestro día a día, pero no enamorarnos de la herramienta, como nunca hay que enamorarse de los medios, sino buscar la mejor forma de llegar al fin. Nosotros no nos ponemos tecnocráticos, somos más humanistas que tecnocráticos. Esta mirada que yo les decía del gobierno abierto es una mirada que no tiene que ver con el gobierno electrónico, tiene que ver con un paraguas para poder acceder a derechos, encontrarle distintas vueltas respecto de cómo evolucionan las sociedades para poder trabajar en pos de la incorporación de derechos. La participación de la ciudadanía para mí es fundamental en la co-creación de las políticas públicas. Eso lo digo desde mi verdad relativa. Sirven las tecnologías, sí, y quizás en la normalidad también va a servir que generemos reuniones mixtas, donde algunos participen a partir del uso de las tecnologías y otros y otras participemos encontrándonos. El encuentro también es bueno y es saludable. Sí, tal cual. Coincido plenamente con lo que decís, Daniela. Ahora hay una pregunta que vi acá, sí, de Victoria Vaca Paunero. Bueno, nos saluda y dice, el protocolo llegó para quedarse. Terminada la etapa de pandemia, ¿este sistema de sesión telemática se seguirá utilizando? Bueno, no sé, pero lo que sí llegó para quedarse es en la avanzada que vimos respecto a estas discusiones. Después veremos si se llamará protocolo o tendrá otros nombres, pero lo que sí, avanzar en las discusiones es, digamos, si retrocedemos, retroceder nunca. O sea, siempre es hacia adelante, así que a partir de estas distintas bases que vamos, sobre las que vamos avanzando, generar nuevas instancias de discusión. Creo que, a ver, insisto con lo que terminé la pregunta anterior sin saber cuál venía, creo que el encuentro es saludable y el debate político es absolutamente saludable para la sociedad y para la representación y para el robustecer o el robustecimiento de la democracia, sin dudas. Porque el debate político es fundamental, es esencial en la construcción política, pero quizás para algunas comisiones puede esto utilizarse de manera... Estoy delirando con usted, estoy compartiendo pensamientos con usted, porque digo, repito lo que decía al principio, estamos desandando la incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar en unos meses, pero digo, me parece que es buena herramienta para, si hubiera que hacer alguna reunión de comisión informativa y está a distancia, se pueda utilizar la herramienta. Creo, humildemente, que en las sesiones está bueno volver a generar los encuentros y las discusiones presenciales. Sí, yo apuntaría claramente, y tiene que ver con lo que contestás y con lo que apuntó Vicky Vaca Paunero, que aprovecho para saludarla, para mandarle un beso, con que hace unos meses las herramientas como Zoom, como Google Meet, eran todas herramientas utilizadas por empresas o por pequeños grupos de organizaciones que optimizaban mucho los tiempos de reunión. Ahora lo que ha tenido de bueno, ¿no? Dentro de esta desgracia, la verdad, esta tragedia de la pandemia global, tiene que ver con que estos instrumentos se han socializado y se han democratizado y han crecido de una manera exponencial, y todos estamos accediendo hoy a las videoconferencias. Así que hemos encontrado que optimizamos nuestro tiempo, pero también, por ejemplo, bueno, ni hablar de lo que nos está pasando ahora en la actividad académica, en las clases. Nosotros esta semana tuvimos conferencias con gente de México, de España, de Chile, de Colombia, y realmente esto antes no sucedía. Había que traer un profesor de afuera, nos teníamos que juntar todos en el aula magna, y hemos tenido encuentros, bueno, en este encuentro hay más de 100 personas, pero hemos tenido encuentros latinoamericanos con muchísima gente. Y yo creo que tiene que ver con esta herramienta que ha llegado para quedarse. Y a futuro veremos de seguir dándole utilidad
en nuestras relaciones sociales, en nuestra actividad profesional y también en nuestra vida académica, porque realmente optimiza y colabora mucho en el desarrollo de la comunicación. Continuando con las preguntas que tenemos, sigue la pregunta de Carla Bartucci, que dice, ¿cómo cree que se puede trasladar la paridad en el ámbito público al privado? Hago referencia sobre todo a la mesa de diálogo con los empresarios, donde se nota la ausencia de paridad de género. Sí, son fotos que a las mujeres nos joden, ¿no? Pero enhorabuena, quizás en otros momentos nos jodían. Y estaba como medio dentro del sentido común aceptado. Así que, bueno, me parece que tiene que ver con estos procesos de lucha que tenemos que seguir dando a las mujeres, porque, a ver, el techo de cristal es una realidad, no es un mito que inventamos nosotras. Es verdad que a las mujeres por misma tarea tenemos un 27% menos en el nivel de pago, digamos. Es una realidad que a las mujeres nos cuesta acceder a los cargos gerenciales, estoy hablando en el ámbito privado, ¿no? Mucho más que a los hombres. Y de nuevo volvemos a lo básico, no es una interpretación de nadie y no es feminacismo, digamos, son datos empíricos, digamos. Con lo cual creo que el proceso de lucha desde los colectivos de mujeres y de todos los hombres que se están formando con perspectiva de género, cosa que no es menor, y aprovecho para decir que me pone muy orgullosa, me genera mucho orgullo que los abogados, abogadas que surjan y que egresen de nuestra Universidad Pública Nacional de Loma de Zamora tengan su formación en una perspectiva de género, porque eso es lo trascendental. Yo recién decía, los paradigmas no se cambian solo. Digo, nosotras, no me acuerdo el nombre de quien me preguntó, pero la que me lo haya presentado, no vamos a lograr que el paradigma cambie por arte de magia. Los paradigmas cambian si hay voluntades políticas, actores y actoras políticas de la sociedad que empujan hacia esos cambios y que actúan en pos de esos cambios. Creo que no es necesario ser una diputada o ser un diputado o tener un cargo en el Ejecutivo Nacional para ser actor o actora que empuje esos cambios de paradigma. Ya siendo estudiantes, abogados, abogadas o cualquier habitante de esta sociedad que entienda que una foto de todos hombres está mal, quizás me tildan de conformista, pero parece que eso ya es un montón. Así que vamos partiendo de eso como base, hacia transformaciones estructurales, digamos, y que los paradigmas terminen de alguna vez por todas de generar inequidad o de ser fotos de situaciones desiguales para hombres y para mujeres. Y voy por un paso más, digo, me parece que las disidencias tienen que también estar representadas, digamos. Así que es una tarea que a priori parece compleja, pero si la incorporamos en nuestro andar diario, seguramente sea mucho más fácil. Y como siempre, si lo trasladamos a una fortaleza colectiva, ¿no? Digamos, las luchas colectivas siempre terminan siendo mucho más efectivas que las individuales. Yo creo que hasta las individuales no terminan siendo efectivas en ningún sentido. Sí, quien hizo la pregunta era Carla Bartucci, que es la presidenta de la Comisión de Género del Colegio de Abogados, una colega que ya hace muchos años que trabaja en temas de género. Y ahora la pregunta de, bueno, un montón de profesoras de la facultad, bueno, de Bettina Biot, también una colega docente que dice, buenas tardes, respecto al tema ambiental, desde una perspectiva antropocéntrica, ¿considera necesario realizar políticas de ordenamiento territorial que permitan rediseñar ámbitos habitacionales, como así también las actividades antrópicas que pudiesen alterar el ambiente? Sí, Bettina, absolutamente. Pero te lo digo desde algo, a veces digo, lo digo desde de compartir un andar coloquial, ¿no? Digamos, yo soy una, bueno, ya no piba, pero una ex piba de barrio, no porque haya dejado de ser de barrio, sino porque ya dejé de ser piba.
pero soy de barrio y mis abuelos siguen viviendo ahí en mi barrio, y la verdad que haya pibes con plomo en sangre, que haya situaciones de hacinamiento, que no haya acceso a los servicios básicos como el agua o el gas o la electricidad en lugares de nuestro mismo conurbano, digo, me parece que indica que necesitamos trabajar en esto que vos perfectamente planteás. Eh, Obviamente son tareas complejas, digo, pensar en políticas de reordenamiento territorial no es tan sencillo, menos en un momento de pandemia, ¿no? Pero digo, quizás sí es la oportunidad para pensar que necesariamente tenemos que generar políticas públicas, quizás co-creadas, seguramente co-creadas, que vayan en esa dirección. Sí, la siguiente pregunta es también de Vicky Vaca Paunero, que dice: Daniela, ¿qué posibilidad hay de que se trate algún proyecto de ley para generar paridad en los cargos de magistrades del Poder Judicial, especialmente en los de mayor jerarquía? Qué buen tema, Vicky, ¿eh? Da para hablar largo, ¿eh? Mira, Vicky, yo no soy abogada, no tengo mucha idea del Poder Judicial, pero soy soldada de mis compañeras, así que si ustedes me ayudan con los debates, los daremos. Eh, no quiero ser bastante respecto de posturas muy complejas, quizás, respecto de reformas. Viste que las reformas siempre parece que son ahí como temas complejos, pero seguramente desde la perspectiva que vos planteás, es necesaria una reforma del Poder Judicial. Bien, tenemos más preguntas, ¿eh? Yo dije que era hasta las 5, pero bueno, nos tomamos unos minutos más y después le damos un cierre. Tenemos una pregunta más acá que dice: buenas tardes, desde el medio ambiente y lo social, ¿por qué en el Congreso nunca se presentó un proyecto de vivienda basándose en la construcción de biosustentables? La verdad que no sé si no se presentó nunca un proyecto de vivienda basándose en la construcción de biosustentable. Yo no soy muy experta en esto, pero digamos, como no soy experta en nada, pero tengo mucha voluntad de aprendizaje, así que obviamente a disposición de que cualquier proyecto que surja poder charlarlo y pegarle para adelante si eso es factible. Eh, pero digo, entiendo lo que vos planteás o lo que plantea usted de proyecto de vivienda basándose en la construcción de biosustentable. Yo hoy, desde la urgencia del conurbano, pienso en proyectos de vivienda. Obviamente, si le podemos agregar en la construcción de biosustentable, genial, pero necesitamos, aunque sea, replantear esta necesidad habitacional o de acceder al derecho de la vivienda, tierra, techo y trabajo, sí, es también una premisa por la que nosotros andamos y militamos todos los días. Ahí hay una pregunta de la doctora Giselle Calvo que se refiere al tratamiento de residuos tóxicos sobre el riachuelo y las viviendas cercanas a esa zona. Si tenés pensado presentar algo con el tema. Yo sé, Daniela, sé que es un tema que vos trabajas muchísimo, así que viene muy bien la pregunta que hace Giselle. Sí, a ver, ahí estamos trabajando con Martín Sabatella, porque eso ya, bueno, ustedes lo saben mejor que yo. Hay una manda judicial respecto del tratamiento de la cuenca, por eso está creada la CUMAR, existe la CUMAR a partir de esa. Cuando hay que hacer esos análisis de los poderes, cómo se cruzan, seguramente debe haber varios proyectos y no miles que hablan de la CUMAR como una política pública que surge a partir del Poder Judicial. Digo, me parece que ahí estamos trabajando justamente hoy estuve con
Juan Cabandier, con el ministro de Ambiente. Hoy en el Día del Ambiente vengo de tener una reunión con Juan, y hace 2 semanas, creo, 10 días, estuvimos también con Martín Sabatella, que es el presidente de la ACUMAR. Primero, hay, digamos, es verdad que ahora hay más, como hay, a veces ven los pececitos, ¿viste? En la cuenca o en algunos arroyos que antes estaban más o contaminados. Como parece que la ausencia de producción y de andar humano, a priori parecería que es bueno. Bueno, la verdad que yo a veces me permito ser polémica y creo que deberíamos buscarle otra forma a solucionar el tema de los afluentes, y no es que se deje de producir claramente y que se pierdan fuentes de trabajo o que quede gente sin poder cobrar el sueldo a fin de mes, la solución a priori, digamos. Querría poder avanzar o ahondar en otro tipo de soluciones. El antecedente del Fallo Mendoza me parece que es una buena oportunidad de encontrar instancias de diálogo. Yo las propongo, digo, me parece que una vez que podamos transitar o terminar de transitar esta cuarentena, poder tener encuentros con quien de ustedes, yo sé que Fernanda siempre se pone a disposición, pero si hay abogados, abogadas o estudiantes que quieran trabajar el tema, trabajémoslo, tenemos que encontrar una solución. No creo que la solución sea que se radiquen las empresas, digamos. Insisto que lo digo a título personal, digamos, me parece que nunca algo que alivie el entorno natural, pero que al mismo tiempo esté generando muerte, pobreza y desempleo, considerarlo como algo positivo, digo, me parece que a priori no. Sí, tampoco digo que esté bien lo otro, sino que hay que encontrarle la vuelta para regularlo. Parte de los controles y las verificaciones que se hacían desde ACUMAR tienen que ver con esto, pero digo, me parece que si podemos pensar en una propuesta integral, estamos en eso. A nosotros nos ocupa en estos momentos, cuando recién Fer hablaba de los temas que estamos trabajando, todo lo que tenga que ver con implicancias sociales, son temas para nosotros que factibles de ser analizados desde lo ambiental, con lo cual estamos trabajando fuertemente en lo que es la separación en origen, para poder generar fuentes de trabajo y que haya más cartoneros y cartoneras que puedan trabajar en la recolección diferenciada y la incorporación de ese material al círculo productivo, ¿no? Que aparte es fundamental. Hoy la industria del plástico y del papel están necesitando esos insumos que antes proveían los cartoneros y las cartoneras. Obviamente quedaba una deuda pendiente de reconocer a ese trabajo como servicio público, porque evidentemente lo es, así que estamos en eso. Pero digo, partimos de la necesidad de que haya una conciencia ambiental de separación en origen y de gestión responsable de los residuos, porque en realidad nuestro fin último es que haya más gente que pueda trabajar recolectando de manera diferenciada, no basura, sino el material que puede ser reinsertado en la industria. Daniela, recién justamente me estaba escribiendo nuestro rector, Diego Molea, que no ha podido sumarse. Había terminado hace un ratito con el plenario del Consejo de la Magistratura y me pidió que te haga llegar un saludo afectuoso. Vos sabés que Diego tiene también una gran estima por vos. Vos sos una amiga de la Universidad de Lomas y bueno, no quería dejar de estar también presente y saludar a todos, nuestro rector. Yo agradecerte a vos, porque me parecía muy importante poder charlar este tema, y sabemos que estamos siempre con la posibilidad de trabajar juntos y de que vos puedas dar respuesta de todos los temas que podamos acercarte, como bien hoy manifestaste en estos temas de género, en temas de medio ambiente. Agradecerte y también, bueno, a todos los profesores, profesoras que veo que se han integrado, estudiantes también, hay mucha gente de los espacios de la militancia, por haberse integrado en esta tarde, en este viernes gris, frío, para escucharte, para charlar, para reflexionar acerca de la importancia
que nuestro Congreso Nacional funcione en este contexto, que su funcionamiento hacia el equilibrio y al funcionamiento de nuestro país, de las instituciones de nuestra república, de los tres poderes que están activos y funcionando, porque a pesar de las restricciones y de las problemáticas, el equilibrio de los poderes para nosotros es esencial. Así que agradecerte a vos que hayas compartido esta tarde con nosotros, Daniela. No, gracias a vos, Fer, a los profes, las profes, los alumnos, estudiantes, abogados, abogadas que se sumaron, a toda la comunidad de la universidad. Un saludo enorme a Diego, que lo queremos mucho también, así que mandale un saludo a través tuyo. Lo que pasa es que sabe que mi amiga es la decana, así que siempre se lo digo. Así que gracias Fer, por tu generosidad y por siempre estar buscando generar valor agregado al desarrollo educativo, de aprendizaje y de formación profesional de ciudadanos y ciudadanas de nuestro distrito. Yo me lleno de orgullo cada vez que hablo de la Universidad de Lomas, y cada vez que hablo de mi amiga la decana también, ¿no? Pero a veces me dicen, vos sos egresada de Lomas. No, yo te digo que nunca nadie sabe que soy egresada de la UBA, porque hablo tanto de la de Lomas, porque es la primera del conurbano, porque el 80% de los egresados y egresadas son primera generación universitaria. Esas cosas las digo todo el tiempo porque hay que decirlas, porque hay que reforzarlo, porque hay que generar una subjetividad al respecto, que tenga que ver con esto, con que las políticas públicas, como por ejemplo la de la universidad pública nacionales en los conurbanos, son para que accedamos a esos derechos y que la educación no sea una instancia elitista, una instancia lejana de los pibes y las pibas que somos de los barrios. Así que gracias a ustedes, toda esta comunidad educativa, por ser tan receptiva. Yo le había contado a Fer que estoy muy contenta porque Alan, que es un vecino del barrio L, ahí al lado del barrio obrero, ingresó a la universidad a partir del área de deporte de la MUNI, deporte social. Es alumno, flamante alumno de la Universidad de Lomas, y eso es simbólico y es maravilloso. Así que gracias a todas y todos ustedes por el aporte. Sigamos trabajando para que la educación sea accesible para todos y todas, y para que sea un plafón de oportunidades para todos los que a priori pareciera que nacemos o que nacimos sin tantas oportunidades como otros. Así que vamos por un país, una patria, quizás un mundo más equitativo, y creo que el rol que ustedes cumplen en este proceso es fundamental. Así que gracias, la agradecida soy yo. Gracias, Daniela, gracias a todos, a todas, y muy buena tarde, y bueno, un muy buen fin de semana para todos y todas. Hasta luego, gracias.